¿Por qué ha sido tan importante esto? Bueno, en rigor es porque ha sido importante, digamos, para el Río de la Plata y sobre todo para el área del litoral porteño, del litoral de Buenos Aires. Fue trascendente, importante y realmente un cambio brutal. Si toda la mercadería, como más o menos había quedado delineado la clase pasada, estaba orientada, toda la producción estaba orientada antes de 1776 hacia Potosí, ahora va a ser todo al revés, ¿verdad? Toda la orientación de la producción va a ser, digamos, va a estar orientada hacia un mercado consumidor y además exportador que va a ser Buenos Aires. Porque Buenos Aires a partir de 1776 toma una dinámica muy particular, muy especial y muy fuerte. Y esto genera, digamos, un polo de atracción comercial muy grande y además comienza a expandirse la explotación ganadera de forma o a través de lo que se conoce como la estancia colonial. ¿Mm? Porque antes de esto, digamos, bueno, esa misma estancia colonial era, digamos, muy extensiva, va a seguir siendo extensiva la producción, pero se va a acelerar este sistema porque va a desaparecer durante este último tercio, cuarto, diría yo, del siglo XVIII y principios del siglo XIX, el sistema de vaquerías, que es partidas de personas que se internaban en el desierto, entre comillas, a cazar vacas, literalmente. ¿Ok? ¿Por qué las cazaban? Bueno, porque no existía, digamos, ese sistema de estancia colonial cuya producción iba a girar en torno a la producción vacuna, sino que las vacas crecían naturalmente en el campo, nadie las cazaba, nadie las molestaba y por lo tanto se reproducían de manera extraordinaria. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué hacía el Estado, en este caso las intendencias, las gobernaciones, etcétera? Vendían una autorización, ¿me explico? Y estas partidas salían, digamos, se internaban en ese desierto y cazaban las vacas. Cuando se produzca, digamos, la implantación del virreinato, estos hombres que estaban, estos empresarios, vamos a llamarle así, ¿no es cierto?, que eran empresarios en realidad, advierten que la aceleración del comercio les va a dar mucho beneficio y por tanto van a acelerar también las partidas de caza. ¿Para qué cazaban las vacas? Para vender sus cueros. Las cuereaban y dejaban allí mismo donde las cazaban, dejaban el resto del animal. A lo sumo le quitaban algunas astas, las pezuñas, le cortaban el cuero de las manos, de las partes de adelante. Quiero decir con esto que había grandes matanzas hacia fines del siglo XVIII, grandes matanzas de animales vacunos, y se va a ir exterminando. Entonces va a obligar a estos mismos empresarios a comenzar una producción que, aunque extensiva, fuese, digamos, productiva y no hubiera necesidad de salir a cazarlas. ¿Me explico? Bueno, entonces, les decía que, digamos, este cambio, ¿no?, de poner la capital en Buenos Aires va a reorientar, digamos, todo el circuito comercial, va a unir y acelerar, digamos, acelerar la unión entre ciudades que van a empezar a ser importantes dentro del territorio del Río de la Plata. Ahora bien, estas ciudades que acabo de mencionar estaban unidas por caminos que eran las rutas comerciales. Esto no quiere decir que tuvieran un territorio completamente definido
y que dijeran, bueno, esta es la ciudad capital de la provincia de La Rioja, con todo este territorio como el que conocemos hoy. Nada que ver. O sea, lo mismo le pasaba a Córdoba, lo mismo le pasaba a la misma Buenos Aires. Si nosotros vemos en esta época los mapas que yo les he puesto ahí en Mega, miren los mapas, chusmeen los mapas porque es por lo menos importante para ubicarnos mentalmente qué es lo que controlaban los blancos. Cuando decimos la colonización, la expansión y qué sé yo, el imperialismo de esta época, tenemos que considerar y ver muy bien qué es lo que controlaba esta gente. ¿Me explico? Y lo que controlaba era muy poco. ¿Por qué? Porque precisamente fuera de los circuitos comerciales y de estas rutas y de algunos pueblos que controlaban alrededor de las ciudades, había fronteras, que le llamaron así, le llamaremos hasta el día de hoy, eran las fronteras con el indígena, las fronteras con el indio, le decían en esa época eran los indios. Bueno, todos los aborígenes y los indígenas obviamente estaban acechando permanentemente esas fronteras. Cuando pensamos, por ejemplo, en el sistema español que les expliqué la semana pasada cómo era en el sentido de la conquista, qué tenían que hacer los conquistadores, cómo llegaban, qué tenían que formar, etcétera, etcétera, una de las cosas que tenían que hacer era establecer en las grandes ciudades, en las ciudades madres, cabildos, ¿no es cierto? Y ustedes se preguntarán, ¿y para qué servía un cabildo perdido en medio de prácticamente la nada? ¿Correcto? Si después estaban rodeados prácticamente de aborígenes. Bueno, eran de utilidad porque los señores que concurrían allí, los cabildantes, se ocupaban, entre otras cosas, de mantener a lo que hoy podrían ser, digamos, unas fuerzas policiales de frontera, ¿no? Se encargaban de mantenerlas para justamente que los indígenas no acosaran, no solo a la ciudad, sino a los caminos, ¿no? Que eran tan vitales para esos circuitos comerciales. Teóricamente también tenían que financiar esas campañas y además un ejército permanente, digamos, ¿no? Había que mantenerlo. Y además mantener los caminos, por ejemplo, al margen de cuidar la plaza, los caminos de las ciudades, mantener las cosas limpias, etcétera, etcétera, que frecuentemente no lo lograban, ¿no es cierto? Y para esto es que necesitaban solventar los gastos. ¿Cómo solventaban los gastos del mantenimiento de todo esto, ¿no? Sobre todo del ejército que estaba frente, digamos, que estaba en permanente alerta, ¿no? En las fronteras, con impuestos. El cabildo también se ocupaba de imponer algunos impuestos, ¿no? De cobrarlos, y sobre todo había un impuesto que era muy importante a nivel local, en el plano local, que era el impuesto, por ahí ustedes en algunas lecturas capaz que lo van a ver, van a decir, ¿y esto qué diablos era? Era el impuesto de la sisa, S-I-S-A, el impuesto de la sisa. ¿Qué significaba este impuesto de la sisa? Bien, era el cobro del 10%, o sea, del diezmo, sobre todas las mercaderías transportadas. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes fíjense por qué todos los circuitos, el sistema mercantil favorecía a todo el circuito, a todo lo que se encontraba dentro del circuito comercial. Porque cada uno de los cabildos le cobraba una carreta que, vamos a suponer, viajara de Buenos Aires a Potosí, toda vez que pasaba por una ciudad que tenía un cabildo, pagaba el 10% de todo lo que transportaba. ¿Se entiende, verdad? ¿Qué implicaba entonces este traslado, este cobro de las mercaderías en tránsito? Bueno, Marcelo, acá
me pone, se volvía carísimo. Absolutamente. Por eso el tránsito, digamos, los viajes de Buenos Aires a Potosí, además de ser lento, yo les dije que por lo menos hasta Jujuy demoraban 3 meses según el clima, pero básicamente eran 3 meses. 3 meses. Además había que pagar todos estos impuestos. Imagínense lo caro que eran los productos que entraban por la ciudad de Buenos Aires, por el puerto de Buenos Aires, que ya de por sí la aduana de Buenos Aires se quedaba con una parte. Se volvía carísimo, efectivamente, Marcelo. Cada uno de los sectores de esta sociedad conformada por los españoles en América tenían, digamos, cuestiones que atender, eran responsables de la atención de alguna cuestión social, política, económica dentro de la sociedad, y además, al ser responsable de, también obtenían privilegios. Y de allí que estos privilegios se vean mucho mejor dentro del ámbito de lo que son las corporaciones, exactamente los comerciantes, minoristas y mayoristas. Estos conforman una corporación. Lo dijimos la semana pasada, acuérdense, ¿no? Al respecto de hablar de el consulado de comercio. ¿Se acuerdan? El consulado de comercio era el órgano representativo de este núcleo, ¿no? De esta corporación de los comerciantes. Muy fuerte, obviamente, dentro, digamos, del sistema dentro del sistema español, de la monarquía. ¿Qué otro había? Los militares van a formar parte de una corporación bastante particular. ¿Por qué? Porque también ellos van a tener privilegios, van a tener intereses comunes y van a ser corporativos, van a empezar a actuar como una verdadera corporación. En el caso de los militares se van a ir conformando, ¿sí? Con el tiempo se van a ir conformando y solidificando como una corporación única. Por el momento van a empezar a actuar como corporaciones más pequeñas. ¿Por qué? Por esto que les decía de que cada una de las ciudades, al manejar su propia milicia, ¿sí? Ahí los compartimentaba. Pero estos militares, por supuesto, si no les pagaban, y no le pagaban a todos los soldados, a toda la gente que iba a pelear a la frontera, ¿no? Porque eran ejércitos pagos. Nadie iba como voluntario, digamos, a la frontera a decir, sí, yo me voy a ir a luchar en contra de los indígenas. Vamos a considerar que todo era pago, había que pagar. Entonces, por eso también, obviamente, había que recaudar fondos para sostenerlo. Marcelo también dice, los abogados pueden ser o son muy pocos. Eran muy pocos y muy corporativos, porque todo el sistema de justicia era casi, digamos, ellos eran exclusivísimos. Ustedes piensen que es una sociedad analfabeta. Son sociedades analfabetas en donde un abogado, ¿no? Primero es un letrado, por eso se llaman letrados, porque saben leer y escribir. Ya saber leer y escribir es como formar parte de una corporación especial, de una casta, digamos, de, por supuesto, blancos, que gozaban de ciertos privilegios, porque precisamente la casta o el sector de los blancos puros va a ser un estamento social que actúa como una corporación en tanto y en cuanto tiene privilegios exclusivos. ¿Me siguen? Luego, en esta misma sociedad, que es una sociedad llena de privilegios, llena de compartimentos estancos, o sea, de castas, después en el sector de los blancos, nosotros vamos a encontrar que estaban los blancos
españoles peninsulares y los blancos criollos, o sea, aquellos nacidos en territorio, blancos puros, nacidos en territorio americano. Con la penetración de las reformas borbónicas, como les dije la semana pasada, va a haber un sector más privilegiado dentro de este grupo de blancos, que van a ser los españoles peninsulares, que vienen a cubrir cargos específicos en el gobierno, digamos, ¿no? A cuyo acceso no tienen, digamos, lugar, digamos, los criollos nacidos en el territorio americano. Ahí ya tenemos una distinción dentro del grupo, del gran grupo de blancos. Y a esto se lo llamaba así. Se los distinguía de esta manera: blancos peninsulares o españoles peninsulares y blancos patricios o patricios españoles, los nacidos en el territorio argentino. Después van a venir las cruzas, y acá venían las castas, ¿no? Las castas, el grupo de castas, los segmentos sociales, van a venir las cruzas con el blanco, entre el indio y el negro y el blanco, que en el caso de América ha sido extraordinariamente alto, no ha podido ser controlado pese a que el sistema español quería hacerlo, no fue nunca controlado y, digamos, la sociedad se encargó de generar una, diría yo, una sociedad en donde quedaron todos incluidos bajo, como hubiera dicho Alperín Dongui, todos caían bajo el vago océano de las castas. ¿Por qué? Porque no había pieles blancas acá, eran todas pieles como las mías, como están viendo, nací medio morocho, medio negro, medio aguachento por momentos, si me pega el sol me oscurezco un poco más, ¿no? Pero, digamos, siempre esa piel, digamos, esa tonalidad media oscurita, media marrón. Acá no tenemos blancos puros en ningún caso, excepto que vengan directamente de afuera. ¿Me explico? En una palabra, somos todos negritos. Y antes mucho más, porque era una sociedad altamente mestizada, pero altamente mestizada. Pese a los prejuicios, pese a que las leyes no lo permitían, etcétera, etcétera. Era una sociedad muy, muy mestiza, muy mestiza. Todavía no hay, todavía no existe la sociedad rural, no se va a constituir como una corporación, no es una corporación, todavía la producción de granos no es importante, es minoritaria, y además los sectores de la producción agrícola, es decir, el grano, se quejan todo el tiempo porque los hacendados justamente le dejan las vacas libres, le pisan los campos, le arruinan las cosechas, etcétera, etcétera. Y piensen que estamos no es una sociedad industrial, ¿no es cierto? Justamente estamos en los albores de la sociedad industrial en Europa. En Europa. No hay industria, no hay formas de conservar los granos. Les decía entonces que la plata era un producto que iba derramando, digamos, a través de los impuestos, justamente, vamos a llamarla así, bienestar. Y al revés, lo mismo. Había también, digamos, la producción de la plata generaba, por las razones que les dije la clase pasada, pero también porque atraía un producto que era esencial para la misma producción, ¿no es cierto? Y que entraba por el puerto de Buenos Aires. Antes venía por Lima, ahora lo tenían que exportar, ¿no? Importar a través de Buenos Aires. ¿Cuál era ese producto? Algo que ahora ya no lo podemos usar, ¿no es cierto? Porque está prohibido. ¿Cuál era? El mercurio. El mercurio que lo usábamos en los termómetros para medirnos la temperatura corporal. El mercurio se usa justamente para separar los metales,
que es el grave problema que tiene la minería a cielo abierto. Los provisores, actuaban como jueces locales, digamos, y los tenientes alcaldes, actuaban como los comisarios de policía, la policía local. Entonces, no había una instancia judicial superior en un vastísimo territorio que va a ser el Río de la Plata. Recién, digamos, para que una persona, un vecino pudiera apelar la primera instancia judicial, tenía que viajar, ¿no? Justamente a Charcas, o sea, tenía que irse hasta Perú a litigar. Imagínense lo caro que era eso, ¿no? Para un privado poder hacerlo. De manera tal que todas las causas judiciales terminaban en el plano local, no había instancias de apelación. Salvo algunos, por supuesto, pocos adinerados que pudieran tener problemas, incluso familiares, por ejemplo, temas de divorcio. Bueno, eso podía llegar a pasar, ¿no? Podía haber instancias así superiores, podían llegar a la instancia superior. No había tres, como ahora, digamos. Bueno, ahora hay como 4, 5, 6, 20 instancias. Nadie queda preso, por lo menos de un sector social importante, ¿no? Es decir, acá los presos son los pobres. Los ricos no van presos. Bueno, esto ha sido bastante así también, aunque no siempre, ¿no? No siempre, porque de la época que estamos hablando van los ricos presos también, y ciertamente los castigan bastante cuando llegan a algunas causas embromadas, digamos, los castigan duramente. Pero en este sistema había dos instancias, ¿no? Entonces, la segunda instancia vendría a ser como la Suprema Corte de Justicia acá, ¿no? Entonces, eso se llamaba Real Audiencia. Y fue muy importante establecer la Real Audiencia de Buenos Aires, en Buenos Aires, a partir de 1780, porque entonces, digamos, todo el sistema judicial empieza a funcionar de otro modo, se distingue mejor, digamos, la primera instancia, la segunda instancia, etcétera, etcétera. Y esto se va a ir, parece que no, pero esto va a ir como madurando y décadas después vamos a ver cómo, digamos, el sistema judicial, mejor dicho, los poderes del Estado, los tres poderes del Estado, se distinguen muy bien para ir conformando lo que nosotros conocemos como una república. Hubo dos momentos, una se intentó en 1760 y algo, ¿no? Duró muy poquito, no sé si 2 o 3 años, y se cerró. Y después, cuando ya se formó el Virreinato del Río de la Plata, la Real Audiencia de Buenos Aires se implanta definitivamente en 1780. ¿Estamos? Bueno, ahí sí ya hay jueces, ¿no? Jueces como jueces que están designados, ¿no? Son abogados, son jueces específicos, son pocos, no son muchos, son como los de la Corte Suprema. Ahora no recuerdo qué cantidad había, y cada uno de ellos atendía causas específicas, pero eran instancia de apelación, es decir, no llegaban todas las causas, me explico, llegaban solo las que eran apeladas. Pero existía esa instancia de apelación, era muy importante, bacana. Hubo, digamos, casos, esto lo conozco bastante de cerca, que esta Real Audiencia revierte, digamos, las sentencias anteriores. Imagínense que en las instancias inferiores, o sea, las causas que se resolvían dentro de los cabildos, los jueces no necesariamente eran letrados y no eran abogados, no eran profesionales, eran legos, ¿correcto? Nada más que sabían leer y escribir y eran tipos que estaban ahí porque estaban dentro, digamos, de esta corporación de los cabildantes. Eran estos que yo les dije, eran los provisores, no eran jueces así. Y las causas se originaban porque las denuncias las recibían estos alcaldes y tenientes alcaldes. Magdalena, San Vicente, Magdalena y San Vicente eran las dos grandes avanzadas así hacia afuera. Pero después
Y fíjense que esto es fines del siglo XVIII, en 1778, 79, 80, 1780 o 1779, con el virrey Bertis, cuando estaba el virrey Bertis, se hizo una avanzada creando una serie de fuertes y fortines a lo largo de todo el río Salado, ¿no? Y en las cercanías a las lagunas y el río Salado. Síganme. Desde Chascomús, arrancamos en Chascomús hacia el sur, Chascomús, Ranchos, San Miguel del Monte, Lobos, Navarro, Mercedes, Areco, Rojas, Colón, Melincué, ya en el partido de, mejor dicho, en la provincia de Santa Fe. Melincué ahí nomás, cerquita, es la primera ciudad que aparece yendo hacia Santa Fe, ¿no? Por la ruta 8, es la primera ciudad que aparece de Santa Fe. Y Salto, que también es muy, muy vieja, como dice Marcelo. Todas más o menos generadas, creadas a partir de fuertes y fortines de 1779, 1780, ahí nomás, ¿no? En 2 o 3 años se formaron todos esos fortines. Muy bien. Y les decía las funciones, digamos, las funciones de los tenientes y tenientes alcaldes, ¿no? Y estaba hablando de las funciones también de los jueces que eran abogados, ¿no? Esos resolvían los casos. Pero en la primera instancia la cosa se resolvía con jueces que no eran abogados, eran legos. Y los resolvían los hombres que se supone eran capaces de hacerlo, los más responsables socialmente, aquellos que tenían algo de dinero, los adinerados. ¿Por qué? Porque se suponía que el que tenía dinero no podía ser comprado. ¿Me explico? Aquellas personas honestas, comerciantes honestos, vecinos honestos del barrio, conocidos por todos, eran nombrados justamente para ser alcaldes, ¿no? O para ser provisores, o para ser, digamos, siempre que supieran leer y escribir, para ser escribientes, etcétera, digamos, la gente que por ahí era bien considerada socialmente hablando por sus pares. Esos eran los vecinos de cierta jerarquía. Siempre pensemos en jerarquías, siempre pensemos en privilegios, siempre tenemos que pensar así en este sistema español implantado. ¿Correcto? En donde todos tienen una responsabilidad, todos tienen privilegios, todos tienen, por decirlo así, ¿no? Derechos y obligaciones. Todos. Desde los blancos puros españoles que vienen de España, hasta los negros esclavos, todos tienen privilegios. Hoy diríamos, bueno, deben tener algún derecho. No, pero no son derechos, son privilegios en ese sistema español. ¿Me explico? Por ejemplo, ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿qué privilegio? Bueno, antes, para terminar, el asunto de los tenientes alcalde, ¿qué hacían? Actuaban como policías. Vamos a suponer, alguien denunciaba algún conflicto familiar, intervenía el alcalde. Iba el teniente alcalde o el alcalde, iba a ver qué pasaba. Agarraba de los pelos a quien fuese, lo llevaba, lo metían en cana, y de ahí nomás le empezaban a tomar la declaración, y los juicios eran juicios rápidos, sumarios, no como ahora que es largo. No. En el momento, a declarar, vamos, a declarar. ¿Qué tenés que decir vos? A ver, para defenderte. Y no, yo no hice nada, en realidad actué por efecto de la bebida. Ah, por efecto. ¿Y qué hiciste? Nada, prácticamente. No, acá dice, tu mujer dice que la golpeaste. Vamos a poner casos así. Tu mujer dice que la golpeaste. No, pero se me apenas fue una cachetada nada más. La mujer está toda estropeada, que no se puede ni mover, no se podía ni mover, en cama, estaba chapuré. Una cachetada nada más. Ah, una cachetada nomás. No, nosotros corroboramos, el médico dice que tu mujer está así, así asado, bla, bla, bla.
No, pero qué sé yo, todo escrito ahí en el expediente. ¿Está mal pegarle a una mujer? Por supuesto, está horrible. ¿Por qué? ¿Por una cuestión de feminidad y qué sé yo? No, eso no importa, porque el feminismo todavía no existe. Está mal pegarle a una mujer porque es menor de edad. Y a los menores de edad no se le puede pegar. ¿Correcto? Entonces, ya que vos le pegaste, nosotros te vamos a dar unos sopapos para que veas, no para que veas y para que escarmientes, sino para que nos diga la verdad. Y entonces el tipo declaraba así, estaba borracho, pero además, sí, la castigué, le pegué, se me fue la cabeza, prácticamente la maté, le clavé un puñal, qué sé yo, bla, bla, bla. Todo, sale todo en el juicio. Por supuesto, el investigador tiene que ser bastante perspicaz, darle muchas vueltas al asunto, ver dónde está más o menos, qué se acerca más a la verdad de todo el expediente, etcétera, etcétera. Y ahí nos vamos enterando las cosas, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué hacía ese juez? Así que le pegaste y mirá cómo la dejaste a tu mamá, a tu mujer. Muy bien, vení para acá. True. Grilletes, lo metían en la cárcel, lo mandaban a la frontera a luchar contra los indios 3 años, le pagaban el sueldo, pero no lo cobraba. Se lo daban a la mujer para mantenerse y para mantener a los hijos. Y si no, lo mandaban a las Islas Malvinas, ¿no? A las Islas Malvinas, que era como mandarte a la muerte, porque no había nada. Nada. Era una cárcel, en una isla, cárcel. Punto. Aparecían algunos barcos ingleses de vez en cuando, porque había una factoría y nada más. ¿No? Arreglate. Sí, no es simplemente por la percepción, digamos. La percepción es, yo puedo percibir que alguien me está mintiendo, por ejemplo, ¿no es cierto? Y entonces es donde sigo tomando declaración. Y tomo declaración a testigos, y a otros testigos, y a otros testigos, digamos, y busco, digamos así. Es así cómo se va más o menos, digamos, cómo se iba armando todo el expediente judicial, ¿no? Hasta que, bueno, cuando ya no había más a quien consultar, no se encontraban más pruebas o no estaba el cuerpo del delito, pero sí se sospechaba, pero no se podía llegar, digamos, a una conclusión, se terminaba el asunto, ¿no? Pero eran bastante efectivos, ¿no? Eran bastante efectivos, porque, ¿por qué digo, hablo de efectividad? Porque efectivamente acá, como dice alguien por acá, no había demasiada burocracia. Claro, si uno ve los expedientes judiciales, uno ve que había burocracia, que las formas, había que respetar las formas de presentación, había páginas de más, había cosas, pero era efectivo en el sentido de que las cosas se resolvían o intentaban resolverse rápidamente. Por supuesto, vamos a encontrar litigios que llevan años, pero en general las cosas para la gente del común, ¿no? Los vecinos del común, las cosas se resolvían relativamente rápido por este asunto de la toma de declaraciones, ¿no? Eran bastante resolutivos. Una recomendación que les hago a futuros profesores. Vean que cuando yo empecé, hice 2 cosas, o mejor dicho, hice una. La segunda se la explico ahora. ¿Cómo, Evelyn? ¿Me hablaron? ¿Preguntaron algo? Ah, profe. Si tenía algún peso los artistas. Bueno, ahora voy a eso, pero primero te voy a responder esto. Voy a decir esto. Observen que yo les dije la primera clase, es decir, la clase anterior, les dije, el objetivo de la clase es tal y tal cual, ¿no? Tal y cual. ¿Lo recuerdan? ¿No se percataron de eso? Abran los ojos, ¿sí? Aprendan a ser críticos. Críticos con mi corporación, la corporación de los profesores, ¿correcto? A la cual ustedes van a pertenecer. Como ustedes van a pertenecer a esa corporación de profesores, les digo lo siguiente. Es muy bueno decirles a los estudiantes
¿Cuál es el objetivo de las clases? O de la clase. Pues a lo mejor yo tengo un objetivo para la clase esa. Lo otro, que ahora aparece claramente, por eso les mencioné el PowerPoint siguiente, que es el de la crisis imperial, revoluciones e independencias, que está titulado así. ¿Qué se van a encontrar en la primera diapositiva? Presten atención, está la bibliografía que yo utilicé para armar ese PowerPoint. ¿Por qué? Porque con esto yo les estoy diciendo, miren, si ustedes quieren corroborar esto que yo les digo, tienen toda esa literatura. Por supuesto, y más. Hay mucho más, yo les puedo recomendar mucho más. Pero a los fines de estas diapositivas, pueden consultar esta literatura. ¿Me expliqué? Eso es una buena práctica de los profesores para la clase esa. Y eran muy importantes porque artesanos eran considerados, había muchos oficios considerados como artesanos, ¿me explico? A falta de industria existía el artesano, ¿sí? Por ejemplo, los talleres que trabajaban con los carruajes, que hacían todos los herrajes, ¿no? Trabajaban con la fragua, etcétera, etcétera, eran de muchísima importancia, de muchísima importancia. ¿Por qué? Porque acá no había fundiciones, pero venían todos los herrajes venían, no se fabricaba el hierro ni nada de eso, ¿no? Pero todo venía importado. Y después se trabajaba localmente para que los carruajes pudieran funcionar. También la madera. Esos eran talleres, verdaderos talleres artesanales, ¿no? Entonces formaban parte del gremio de los artesanos. ¿Correcto? Ahora, en el caso de los artistas, bueno, socialmente hablando, por supuesto que eran muy bien considerados. Qué sé yo, tenemos a toda la familia Pueyrredón, por ejemplo, ¿no? Que eran artistas, eran pintores, ¿no es cierto? Escultores. Después va a haber, y por supuesto, personajes de renombre, pertenecientes a las clases sociales más altas, precisamente. Algunos no tanto. Acá había uno que era, ¿cómo se llama? Morel, un artista muy conocido nuestro, que en rigor era uruguayo, me parece, pero que vivió mucho tiempo aquí en Buenos Aires, que también era muy bien considerado. Él no venía justamente de las clases sociales más altas. Si quieren ver alguna de esas cosas, van a ver que yo les tengo ahí en la carpeta, creo que la 1, tienen un montón, tampoco montón, pero tienen varias diapositivas, varias fotos de la producción de artistas de la época, bueno, a través de las cuales podemos conocer costumbres, cómo era en la ciudad de Buenos Aires, cómo la pintaban estos artistas, ¿no? De la época, estos pintores, o dibujar, ¿no? Cómo la dibujaban. Y este asunto de las invasiones inglesas, les voy a comentar básicamente un artículo que ya tiene muchos años, pero que es de Tulio Alperín Dongui, que es yo creo que ha sido uno de los artículos claves para entender después toda la versión que tiene Alperín Dongui sobre la Revolución de Mayo. Y después de leer muchas interpretaciones sobre la revolución y muchos artículos escritos en torno a los antecedentes, las causas, las consecuencias, en fin. Llevamos muchos años ya hablando y estudiando de lo mismo. Pienso que ese artículo que habla de las invasiones inglesas y que se refiere específicamente a se llama así, militarización revolucionaria en Buenos Aires, ¿no? Las invasiones inglesas 1806-1807, está ahí en la carpeta 1 de la unidad 1, está este artículo de Alperín. Y
es la base, digamos, para entender, digamos, su interpretación sobre la revolución. ¿Qué dice, qué nos va a decir Alperín Dongui aquí? Y quiero que presten atención específicamente porque cuando yo les hable sobre las interpretaciones de la revolución, voy a retomar algún aspecto de estos que les digo. La tesis de Alperín en este artículo es la siguiente. La situación en Buenos Aires en 1806 era, desde el punto de vista militar o en el plano militar, nula prácticamente porque los españoles no habían conservado un destacamento defensivo o que estuviera radicado acá por las dudas tuvieran algún conflicto externo, ¿no?, con alguna potencia extranjera. Es decir, Buenos Aires, por decirlo de alguna manera, estaba desguarnecida, ¿correcto? Existía el fuerte, estaba el fuerte, había un destacamento muy pequeño de dragones del rey, eran soldados dragones del rey, según se describe, viejos, desentrasados, mal alimentados, mal pagos, mal armados, con unas armas viejísimas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no le daban bolilla, digamos, a este lugar, que se supone no tenía problemas bélicos con nadie. ¿Me explico? Pero ¿qué había pasado el año anterior? Se los mencioné en la clase pasada. ¿Qué había pasado? Ah, no están activos así. A ver, las chispas. 1805, ¿qué pasó? ¿No fue la batalla de Trafalgar? Bien, muy bien, Celeste. Tenés un 10. Bueno, la anoto acá en el aire. Muy bien, Celeste. No me ilusiones. Bueno, ya es un avance, escúchame. La batalla de Trafalgar, que yo les comenté, fue la destrucción de la flota española y precisamente quedó completamente libre, digamos, liberado de los mares a la acción de los ingleses. Los ingleses se hicieron dueños del mar. Y esa lucha en Europa, por supuesto, va a repercutir, tiene una repercusión directa acá en el Río de la Plata. ¿Qué hacen los ingleses? ¿Por qué invaden? Vamos a ver. A los ingleses les interesaba básicamente poder comerciar libremente con todos los mercados que fuesen posibles. ¿No? ¿Cómo lo digo? Sí, todo esto que dice Marcelo acá y Tomás tiene que ver con esta expansión, digamos, del capitalismo industrial en todo caso, ¿no es cierto? Que necesita de abrir mercados. Pero el caso es particular de Inglaterra y aquí viene una diferenciación muy importante que tenemos que hacer entre lo que es un imperialismo monopólico español, por ejemplo, y lo que ha sido el imperialismo británico, es la siguiente. Es que los españoles, por eso suena tan rara las invasiones inglesas. Las llamadas invasiones inglesas al Río de la Plata eran un poco traídas de los pelos, ¿no? De tal vez un Bedford un tanto trasnochado, digamos, se había tomado no un café a la noche, sino se había tomado alguna otra cosa, ¿no? Más fuerte, quiero decir, y por ahí dijo, bueno, vamos a invadir y nos quedamos acá. Eso en la mentalidad de los ingleses, del imperio británico, no estaba tan así, porque hay algo que considerar y que desde mi punto de vista tenía bastante razón según lo que yo puedo entender. Eric Hobsbawm, el gran historiador británico, comunista británico, lo ubican, ¿no? Eric Hobsbawm. Bien. En la era del capital hay un capítulo en donde explica cómo ese imperio británico es un imperio insular, ¿no? Pequeño, con poca población, con
poca cantidad de soldados y que le cuesta mucho mantener colonias. Por eso no las tiene a las colonias. Tiene otra cosa que son las factorías. ¿Correcto? Por eso hablo de un poco trasnochado Beresford queriendo invadir y quedarse acá. ¿Con qué lo iba a hacer? ¿Cómo lo iba a mantener? Si lo pensamos mucho, decimos, bueno, es imposible, tenía que traer 20.000 soldados, 30.000 soldados para quedarse acá y mantenerse, porque lo iban a rechazar, tarde o temprano los iban a expulsar. ¿Me explico? Entonces, ¿cuál era la pretensión de este imperio británico comercial, como dijo Jorge, ¿no? Tratar de extraer la mayor cantidad posible de materias primas para poder procesarlas en este lugar específico que eran estas islas británicas, ¿correcto? En donde ellos tenían montada la industria. Perdón, ¿Sí? profesor, disculpe. Axel. ¿Qué peso tiene aquí el bloqueo continental que levanta Napoleón, que de alguna forma bloquea el comercio británico con Europa, ¿no? Sí. Impidiendo que fluyan esas mercancías hacia el interior de Europa? Bueno, justamente España, por ejemplo, que antiguamente o anteriormente había sido aliado de Inglaterra, el mismo imperio español que llevaba las mercaderías, digamos, aportaba la mercadería a España, luego las vendía en ese mercado. Ahora no lo va a poder hacer. Entonces, ahora el imperio español, el imperio británico, ¿qué hace? Dice, ahora que nosotros somos dueños de los mares, pero ¿qué nos importan los españoles? Vamos directamente a comerciar con ellos. ¿Me explico? Sí, tiene que ver ese bloqueo continental. Lo cual no va a implicar necesariamente que los británicos no pudieran colocar, digamos, no siguieran colocando sus productos dentro de la misma Europa. Lo hacían por otras vías. ¿Sí? Claro. Ahora bien, pues, lo hacía a través de Holanda, de los holandeses, de Rusia, de cualquier lado, digamos. O sea, iba por otros lugares. Pero a lo que los británicos le importa, este es el asunto más, diría yo, destacado del argumento fundado, ciertamente, con números y demás de Hobsbawm, es que los británicos necesitaban extraer, porque si no, no podían desarrollar su industria. Y esto con el tiempo va a ser acuciante, va a ser determinante. Con el tiempo, digo, la segunda revolución industrial después de 1850 va a ser aún más grave. Es decir, grave en el sentido de la dependencia de la industria británica va a ser tal que van a pagar cualquier precio con tal de que les vendan. ¿Por qué? Porque si dejan de producir, tienen desocupación, se genera un problema socioeconómico de importancia y se derrumba el sistema. ¿Me expliqué? Me expliqué yo. No me explico yo. Esta es la explicación que da Eric Hobsbawm. Dice, así, con todas las letras, a Inglaterra le interesa la paz y además le interesa comerciar y pagar los costos que sean necesarios. No importa. Ellos van a recuperar por otro lado. ¿Por dónde van a recuperar? Porque siempre nosotros digo, no yo, sino tendría fortuna, por otra parte. Pero digo, acá en el Río de la Plata nos hemos visto beneficiados del comercio. Siempre nos vimos beneficiados con Gran Bretaña. Siempre. ¿Por qué? Porque poco, mucho, regular y qué sé yo, el comercio siempre fue beneficioso para nosotros en el Río de la Plata, con Inglaterra. Porque Inglaterra siempre pagó los productos al precio que imponía el mercado o el mercado internacional. Guarda, lo que pasa es que en momentos de escasez, ahí los precios siempre se van a la lona, digamos, se van muy arriba. ¿Y qué hacía Inglaterra? ¿Esperaba? No, compraba. ¿Por qué? Y porque lo necesitaba seguir abasteciendo esa industria que
no puede parar, ¿me explico? La industria no podía parar. Ahora es otra cosa, es otra historia. Pero en aquel momento ya la industria, digamos, esa industria capitalista, necesita producir todo el tiempo, ¿no? Y eso genera, por supuesto, un mercado laboral grandísimo. Ahora, ¿qué pasa si para? El paro forzoso es peligroso desde el punto de vista social y político. Era, por lo menos, peligroso. Ahora paramos y bueno, hay otros mecanismos que mejor ni hablar. Pero el asunto es que a Inglaterra le necesitaba de los productos locales. Entonces viene acá al Río de la Plata y están peleados con España. Entonces no tienen abierto el mercado, ¿no? Como los dibujados. ¿Qué hace las invasiones? Abren ese mercado por la fuerza, mediante la fuerza. Pero el asunto es que no es simplemente comercial el asunto o de compra y venta de productos, sino que también hay una cuestión política de por medio, y esa cuestión de política lleva justamente a los criollos a armarse y expulsarlos. Pero también en las invasiones se demuestra cómo, digamos, los mismos criollos, ¿no? Y los comerciantes locales de ultramar también toman conciencia, van tomando conciencia, esta es la explicación que da Alperín, pero como veremos más adelante, ya la había dado antes, con mucha anterioridad, Mitre, toman conciencia, la población de Buenos Aires toma conciencia de los beneficios que trae aparejado el libre comercio. Este asunto de que viene el barco, lo descarga, sin impuestos, ¿no? O con pocos impuestos, ¿no? Y comerciamos libremente entre todos, ¿no? Y acá hay, digamos, ¿qué hay? Y hay un montón de mercadería que nos llega bastante más barata por fuera del sistema monopolista español. ¿Me explico? Dijimos que el monopolio generaba precisamente ¿qué? Encarecimiento de los productos. No solo por el transporte y las largas travesías, sino también porque cobraban una cantidad de impuestos muy importante, ¿no? Y al ser monopolio solo se podía comerciar con barcos españoles o con barcos aliados y con comerciantes autorizados para realizar ese comercio, no con cualquiera. Y eso, la falta, digamos, de competencia en estos casos, da como resultado un encarecimiento de los precios. Siento decirlo que esto es así hasta el día de hoy. O sea, esto no se modifica. Cuanto más monopolio de los productos, más encarecimiento de los mismos. ¿Correcto? ¿Por qué? ¿Querían preguntar algo? Bien, entonces, ¿por qué sucede esto del aumento de los precios? Básicamente por lo siguiente. Si yo produzco, vamos a suponer, esta virome, y produzco, estoy autorizado a producir esta virome, esta lapicera, y soy el único que la produce, y no hay más viromes, es esta y punto. Todo el mundo tiene que comprar esta, porque no hay otra. ¿Me explico? Y empiezo a fabricar 10. Ustedes son ahora 48. Y los 48 quieren esta virome, pero yo tengo 10 nada más. Me la van a sacar de las manos. ¿A qué precio? Y al precio que yo lo ponga. Porque entre 48, 10 va a haber que la puedan pagar al precio que yo quiero. Vamos a suponer, arranco vendiéndola a... La primera la vendo y digo, bueno, la voy a vender a 10 pesos. Los 48 dicen, yo, los 48. No, para un momentito, no, me equivoqué de precio, perdón. La voy a vender a 50 y ahí ya me van a aparecer 30, no los 48. Y lo empiezo a regular, ¿me explico? Hasta tanto sean 10 nada más los que puedan comprar las 10 viromes que yo produzco. Pero resulta que el precio real y yo ya ganaba era de 10 y la terminé vendiendo a 100.
¿Tengo que producir más? ¿Qué les parece? No. Alicia me hace no. Y no. ¿Para qué me voy a gastar en producir más si estoy ganando más de 100 veces más de lo que yo tendría que ganar? ¿Me explico? El sistema monopolista funciona perfecto de esta manera, como les digo, con autorizaciones o con aumentos de impuestos o con aranceles. Piensen, piensen, porque todos nosotros hemos pasado por momentos y pasamos por momentos en donde tenemos sistemas monopolistas o sistemas de privilegios, de gente que está privilegiada por impuestos, por aranceles, etcétera, etcétera, y estamos pagando las consecuencias de eso. Muy bien, esto se rompe con las invasiones. Y lo más importante de la tesis de Halperin es que no solamente se toma conciencia de esto, sino que, y acá viene la importancia a la larga, es que desde 1806 hasta 1814 comienza a funcionar un sistema de milicias locales pagas, ¿no? Al principio van a ser voluntarias y después van a ser pagas. Los voluntarios van a continuar, van a ser los propios españoles, los gallegos, los granadinos, etcétera, etcétera, que van a formar escuadrones. Pero después vamos a encontrar a los arribeños quiere decir los recién arribados a Buenos Aires, los que vienen de afuera, los patricios españoles, el regimiento de patricios, algunos regimientos de húsares a caballos. Aparecen los regimientos que después con el tiempo vamos a reconocerlos como tal, que al principio son voluntarios, pero que después el Estado les va a seguir pagando. Les va a pagar un salario. Y al pagarles un salario, los va a mantener de forma permanente, y esto genera también un interés. ¿De parte de quién? Y de toda la población. Por eso habla de militarización revolucionaria de la sociedad, Halperin, porque justamente sobre una población de casi 44.000 habitantes, más o menos, 8.000 se encuentran en armas. Es una barbaridad. ¿Me explico? Esto quiere decir que fue el motivo mediante el cual las clases populares se sumergen, digamos, a la vida militar, pero también a la vida política, ¿no? Porque son esta población armada la que va a tener incumbencias en la expulsión de los ingleses, pero también van a empezar a tomar parte, digamos, en la lucha contra los españoles, en esa necesidad de independizarse, si se quiere, que ya vamos a ver cómo se produce. Y la tesis de Halperin es que justamente esta militarización de la sociedad es la que va generando también una élite de militares y funcionarios que van a tomar, digamos, que tienen interés en la cosa pública, en hacerse del Estado, en participar de ese Estado y tomar decisiones. ¿Quiénes? Los criollos, que habían sido anteriormente dejados de lado en el nombramiento de las funciones públicas, encuentran un canal por donde meterse. ¿Me explico? Además, hay una cosa muy importante también que tomar en cuenta. De este proceso de militarización viven no solamente el soldado que cobra el salario, sino que cuando hay ejércitos permanentes numerosos, estamos hablando de 8.000 personas, estamos hablando de 8.000 familias. Acá están interesadas las mujeres, están interesadas las cocineras, las cocineras que tienen que cocinarle a este ejército permanente. Estamos hablando de
las mancebas, las mancebas, las prostitutas, todas las mujeres que también, que ya eran prostitutas, que por ahí trabajaban por su cuenta, que abastecen a ese mercado, digamos, masculino que las necesita. Algunas terminan siendo sus concubinas y serán sus concubinas hasta la muerte. Otras estarán, digamos, muy interesadas que ese mercado funcione. ¿Por qué? Porque van a, no solamente van a cocinarles, sino que les van a hacer la ropa, les van a construir los uniformes. ¿Me explico? Hay un mercado de armas, hay un mercado de médico, va a haber que abastecer a ese mercado de los médicos para que los curen permanentemente, de forma permanente. ¿Me explico? Se forma todo un sistema que antes no existía. Y todo ese sector va a ser de importancia en el momento en el que, bueno, se produzca esta posibilidad de generar la Revolución de Mayo. ¿Me explico? Muy bien. Sí, Gonzalo, es más o menos como lo estás escribiendo acá. Correcto. Bueno, y este sistema, digamos, también era bastante, digamos, bueno para los mismos criollos y genera este interés por mantenerlo, por supuesto, porque de esto viven. Pero según Alperín, encuentra en este proceso de militarización democracia, porque es un sistema democrático, ¿no? Como no es un sistema profesional, no hay una profesionalización de los militares, no hay militares profesionales, acá son todos, digamos, voluntarios que se sumaron inicialmente. Entonces esta milicia va nombrando a sus propios jefes, y con esto rompe también, digamos, con esta idea de las jerarquías impuestas. No son militares que vienen formados, digamos, vamos a suponer, en la artillería, en el arma de artillería, formados en Barcelona. ¿Me explico? Sino que se formaron acá mismo, digamos, acá, y sobre la marcha se fueron formando. Entonces se nombraban los jefes entre ellos. Los mismos soldados nombraban a su propio jefe, a su propio cabo, al sargento, al teniente. ¿Me explico? Y eso hacía, digamos, a la cercanía también, digamos, de un sistema desjerarquizado. Bueno, muy bien. Pregunta. ¿Dudas? Perfecto. ¿Nos vamos a comer? Digan que sí, que tengo un hambre que me muero. Sí, también tengo hambre. ¿Vieron? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Bueno, nos vemos la clase que viene, ¿ok? La clase que viene vamos a hablar de la novela. Recuérdenlo. Bueno, Chaucito. chao, profe, provecho. Chao. No, chao. Chao, profe.